Hola chicos, nuevamente espero que se encuentren muy bien, bienvenidos, espero que tengan muy buenos días y pues que tengan ese ímpetu y sobre todo esa motivación para continuar con sus estudios. Nuevamente los felicito y pues vamos a dar seguimiento y continuación con los temas debidamente ya plasmados y aquí subidos al aula. Entonces, el tema siguiente es investigación experimental y no experimental. ¿Ustedes qué creen que sea digno de investigar respecto a esto experimental y no experimental? ¿Qué crean que sea digno de experimentar? ¿Qué tipos de experimentos nos llevan a una causa, a obtener hechos y que estos pues no sean relativos? ¿Qué creen que sea eso? Bien, entonces tenemos que es común en esta situación, ya sea en libros de texto, artículos y las clases. Las ciencias económicas en específico, pues intentan equipararse a las ciencias duras, es decir, en particular a la física, entre otras cosas, intentan retomar de la física el rigor matemático, es decir, sistemático, esa profundidad que se le da y ese seguimiento. Y algunas analogías, por ejemplo, la economía se comporta como un sistema complejo que es susceptible de analizarse con la teoría de grafos. Gregory Mankin también menciona que la evolución de la teoría macroeconómica puede asemejarse a la transición entre el sistema de Ptolomeo y el sistema copérnico, aunque Copérnico propuso un sistema que hoy en día sabemos es acertado, es decir, la teoría heliocéntrica. Respecto a Ptolomeo, esto es geocéntrico. El sistema de Ptolomeo pues resultó más conveniente en la misma época en que Copérnico desarrolló su sistema para algunos propósitos prácticos. Entonces tenemos ahí que hay una gran diferencia, sobre todo, bueno, en esta terminología, ¿no? Que tenemos que en Copérnico pues era la teoría heliocéntrica, mientras que en Ptolomeo era geocéntrico. Entonces, para esta cuestión de entender en la investigación experimental y no experimental, se lleva al término experimento. ¿Qué creen que ustedes significa experimento? Bueno, pues tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. A eso se refiere el término experimento, es decir, una acepción particular de experimento más armónica y con un sentido científico del término. Pues se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, supuestas causas antecedentes para analizar la consecuencia o las consecuencias que la manipularon. Tienen una o más variables dependientes, es decir, supuestos efectos consecuentes dentro de una situación de control para el investigador. Y pues retomando el libro The Road de Filosofía de la Ciencia, se menciona el siguiente ejemplo. Supongamos que se quisiera poner a prueba la hipótesis de que los metales se dilatan con el calor. Para tal propósito, pues es necesario obtener medidas de la temperatura de diversos metales, es decir, de todos, para poder obtener esas características de cada uno. Si decimos emplear un termómetro de mercurio, pues no hay garantía de que la hipótesis de que los metales se expanden, es decir, se confirme, incluso aunque nuestras creencias de cómo funciona un termómetro de mercurio usen tal hipótesis. Este ejemplo lo emplean para ilustrar cómo un investigador que recurre a una teoría como base de experimento, pues suele garantizar a priori que los resultados comprueben tal teoría. Recuerden que a priori es independiente de la experiencia, ¿sí? Entonces, pues tenemos esta cuestión de la investigación como algo interesante, investigaciones puras o teóricas y aplicada o práctica. Investigación pura es el estudio del problema destinado exclusivamente a la búsqueda de conocimiento. Y es lo que se hace con esta cuestión de la investigación experimental. Las ciencias puras son las que se proponen conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados, elaborando teorías de amplio alcance para comprenderlos y que se desentienden al menos en forma inmediata de las posibles aplicaciones prácticas que se pueda dar a los resultados. Tenemos un ejemplo, las ciencias físicas que son puras surgen en las ramas de la ingeniería mecánica, electrónica, etcétera. No hay ciencia aplicada que no tenga detrás suyo un conjunto de conocimientos teóricos puros y casi todas las ciencias puras son aplicadas.
constantemente para la resolución de dificultades concretas. Entonces, la investigación pura desarrolla la disciplina en términos abstractos y desarrolla principios generales. Entonces, tenemos que un experimento es una pregunta a la naturaleza, ¿sí? En los diseños experimentales, el investigador no solo se encuentra en condiciones prácticas de llevar a cabo un experimento, sino que conoce también en buena medida la naturaleza del fenómeno que investiga. Tenemos aquí que el experimento se va a basar totalmente en la realidad, ¿sí? En esta realidad natural para poder obtener resultados a partir de los hechos que se nos manifiestan y también de los fenómenos que se suscitan. Entonces, Rudolf Carnap afirmó que el método experimental es especialmente fecundo en campos en los cuales hay conceptos cuantitativos que es posible medir exactamente. Ustedes recordarán una actividad respecto a lo que yo les pedí y pues de aquí de alguna manera lo aplicaron, digamos que muy fácilmente. Entonces, las investigaciones experimentales han sido realizadas por psicólogos que trabajan con animales o estudiaban respuestas humanas de carácter elemental como la percepción, el aprendizaje simple. También los psicólogos sociales adoptaron los métodos experimentales para el examen de pequeños grupos en laboratorio. Ahorita lo que está sucediendo respecto a la pandemia, ¿ustedes de qué manera pueden decirme si se aplica el método cuantitativo o cualitativo? ¿Cuál creen que se esté usando para, de alguna manera, realizar la investigación? Entonces, tenemos que en esta cuestión, en grupos de laboratorio, igual es de esta cuestión de encontrar solución a diversas patologías, pues aquí nos están explicando una vacuna contra el sarampión. La investigación aplicada tiene como objeto el estudio de un problema destinado a la acción. Esta acción pues se tiene que resolver a través de la investigación. La investigación aplicada puede aportar hechos nuevos si proyectamos suficientemente bien nuestra investigación aplicada, de modo que podamos confiar en los hechos puestos al descubierto. La nueva información puede ser útil y estimable para la teoría, pero pues esta nueva información va cambiando respecto a paradigmas. De repente se encuentran o se suscitan hechos que ayudan nuevamente a indagar sobre lo que ya se tenía como conocimiento nuevo y así sucesivamente va a ir cambiando, se va a ir transformando el conocimiento a partir de las investigaciones que se realicen y ya poder concretar especialmente con una. La resolución de problemas prácticos se circunscribe a lo inmediato, por lo cual su resultado no es aplicable pues a otras situaciones. Entonces tenemos que la investigación experimental pues se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular. A esto se refiere la investigación experimental. ¿Cuál es la causa que se produce la situación o un acontecimiento en particular? A esto va a ayudar la investigación experimental. Tenemos que las miradas de Comte, Newton, Descartes, Pasteur, Bacon, quienes hicieron la gran revolución del conocimiento en los siglos XVI, XIX, pues nos llevaron a 3 siglos de racionalidad cartesiana y de formación positivista. Recordemos nuevamente que el positivismo pues es de alguna manera gran deudor del empirismo. Y pues bueno, lean muy bien las instrucciones, por favor. Son instrucciones legibles y actividades sobre todo que las pueden elaborar con tiempo y dedicación. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.